Sí, mi infancia tuvo dos sucesos bastante traumáticos. Uno tuvo que ver con un exilio a los 3 años por una cuestión de economía. Mis padres se exiliaron de Uruguay a Argentina y eso provocó, claro, un cambio muy brusco, que si bien uno piensa que a los 3 años tiene poca memoria, yo siento que tengo mucha memoria de eso, de ese momento. Y el segundo gran hecho es la muerte de mi papá en Buenos Aires en un accidente de trabajo cuando yo tenía 8 años. Esas dos cosas, el cambio de vivir en Uruguay, en un lugar rodeado de cerros y naturaleza, a venir a Buenos Aires a un hotel familiar, fue enorme. O sea, gran parte de mi vida está asignada por eso. Y sobre todo la muerte de mi papá. Esas dos cosas fueron muy traumáticas, te diría. Y a lo largo de esa infancia, después seguí viviendo en ese hotel hasta los 19 años. Eso marcó también muchísimo muchas cosas que después pensé y escribí. Y no fue una infancia feliz. Aunque siempre un chico sabe cómo ser feliz, ¿no? A pesar de todas las incomodidades y las circunstancias. Sin embargo, entiendo que fue muy difícil, una infancia muy, muy difícil. Y una adolescencia también difícil, porque además de eso sumaba la dictadura, ¿no? Llegan de mi mamá, que las primeras lecturas llegan de la mano de mi mamá porque ella era socia del club de lectores. Y entonces, bueno, aunque no había dinero, nunca había dinero, mi mamá era muy lectora y le gustaba mucho leer novelas. Entonces pagaba todos los meses y cuando se juntaba una cierta cantidad de dinero sacaba un libro. Generalmente los libros que sacaba mi mamá eran bestsellers y tenía siempre la condición de esto no es para vos. No lo podés leer porque no es para vos, lo cual obviamente generaba una curiosidad enorme y terminaba leyendo todo, cuestión que a los 10 años yo ya sabía, no sé, cómo se drogaban en Hollywood, cómo, ¿entendés? Las fiestas que hacían los tipos cuando, no sé, una novela, me acuerdo, Casa de Muñecas, que era así, droga, sexo, todo, y yo tenía 10 años. Pero, y bueno, después muchas cosas de suspenso, de terror, el círculo, después compraba, creo yo, porque había esa colección que hacían Borges y Bioy, que ahora no me acuerdo bien cómo se llama, pero que eran todas policiales. Me encantaba leer eso y me gustaban mucho las lecturas que había en la escuela, siempre leí muchísimo, pero por supuesto no eran lecturas canónicas. Después, cuando tenía más o menos 14 años, el Círculo de Lectores hizo como una antología de cuentos de Cortázar. Mi mamá tuvo la súper buena idea de comprarlo, de elegirlo la siguiente vez. Y bueno, ahí quedé fascinada. Dije, esto es otra cosa. Me di cuenta de que no, esto es otra cosa. Y a partir de ahí, bueno, como que empecé a afinar un poco más la puntería de qué me gustaba y averiguar. Pero mi mamá siguió leyendo siempre ese tipo digamos, de literatura, sí. ¿Por qué no? Bueno, yo la escritura la asocio mucho a la muerte de mi papá. O sea, siento que ahí empezó algo que al principio no se llevó al papel. O sea, no es que yo escribiera siempre, escribía a veces, pero siento que había un diálogo con ese padre muerto que yo después lo recuperé en la poesía. Ese diálogo, esa voz que aparece ahí, porque aparte de que murió, no se podía hablar más de mi papá. No me preguntes por qué, pero no se hablaba más en mi casa de él. Entonces, como yo no soportaba ese silencio, era como que hacía un ejercicio de escritura todo el tiempo para recordarlo y para que no se terminara de morir en mí, básicamente. Entonces, creo que empezó ahí. En la escuela primaria tenía siempre muy buenas calificaciones cuando venían las composiciones y escribía cosas así, me llevaban a la dirección para decirme, ay, qué bien que escribe, y tuve una maestra que dijo, vas a ser escritora. Y después seguí escribiendo en la secundaria y después intenté algunos talleres. Soy muy mala alumna, entonces de todos los lugares donde voy a aprender siempre me voy y termino haciendo más o menos algo parecido a lo que me decían que hiciera, pero a mi manera. Entonces tampoco fui mucho a talleres, fui a un solo taller que no era de poesía y bueno, ahí fue apareciendo en un momento dado la poesía, se quedó, porque al principio pensé que iba a escribir narrativa, pero nunca me gustaba lo que escribía, hasta que no escribí poesía no sentí que estaba ahí.
Bueno, creo que Cortázar es un maestro, a pesar de que no escriba narrativa yo, porque me llevó por un mundo que era nuevo y que a mí me despertó mucha curiosidad y mucho deseo, ¿no? Creo que un buen maestro es aquel que despierta el deseo en el otro. Y después, mis lecturas, Pizarnik en la poesía, fue, o sea, tengo una anécdota que es que una vez entré a un bar y había, suponete era el 80 por ahí, 81, todavía era la dictadura, y entré en un bar y había alguien leyendo un poema que yo me quedé como estaqueada y pregunté, ¿qué está leyendo? Y me dijeron Alejandra Pizarnik. Entonces dije, oh, tengo que buscar qué es esto. Esos fueron como, sí, los primeros maestros, involuntarios si se quiere, y después en la vida conocí, cuando publiqué el primer libro, yo tendría 33 años, 34, me puse en contacto con un poeta que se llama Roberto Rasquela, que es un poeta muy de culto, y es un tipo que siempre tuvo un perfil muy bajo, pero es un escritor del carajo. Me puse en contacto con él porque necesitaba que alguien me escribiera un prólogo al libro. Y él lo aceptó al libro, escribió un hermoso prólogo y quedé amiga de él por los siguientes 30 años. Y para mí ha sido un maestro en muchas cosas, Roberto. No sé si directamente en la escritura, pero sí en la forma de ser escritor, en la forma de estar en el mundo como escribiendo, ¿no? Siendo escritor. Y después hay otras lecturas y gente que fui conociendo, como Diana Velesi, a quien considero una maestra, sí. Y bueno, muchos otros poetas que leo y que están conmigo cuando escribo, incluso colegas poetas, ¿no? Tengo un grupo de amigas poetas, Julia Magistrati, Marisa Negri, Ana Laferranderí, que son personas con las que yo comparto el tema de la escritura y las lecturas de poesía. Sí, el proceso creativo fue cambiando a través del tiempo. Los primeros libros que escribí, yo sentía que tenía que entrar en un lugar al que llamaba la zona muerta, como en la novela de Stephen King, porque era un lugar que me conectaba con la muerte. Para poder escribir yo necesitaba volver a pasar por el cuerpo cosas que me habían pasado a través del tiempo con lo muerto. Esto por suerte, porque era muy trabajoso cada vez que escribía un libro, por suerte fue cediendo y con el tiempo las motivaciones y las fórmulas y las formas fueron cambiando. Siempre tiene que haber algo que para mí sea como un rayo que siempre confío en que va a llegar, que es una idea, una impresión, algo que escucho que me orienta a escribir algo. Vuelvo otra vez a la idea de azar, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con el azar. No necesito muchos espacios, ni no soy muy maníaca con el tema con esta lapicera, con este cuaderno. No, es más bien caótico todo. Tengo muchos cuadernos empezados, tengo cosas escritas en papeles y bueno, en la compu. Y los lugares, bueno, depende del momento. Hay veces que necesito un lugar muy tranquilo, a veces me voy a un bar lleno de gente. No tengo tanta cuestión con los rituales. Y un libro me lleva mucho tiempo porque lo dejo que viva en mi cabeza mucho tiempo, hasta que yo sienta que se agota. Entonces por ahí un libro me lleva 3, 4 años a veces escribirlo. No me gusta apurarlos a los libros, me parece que tienen su tiempo, me gusta acompañarlos y mientras tanto, bueno, lo dejo estar, tengo que volver a leerlo y pensar que no es mío para poder editarlo. Soy también mi propia editora. Entonces, bueno, poder distanciarlo un poquito. También ese tiempo me parece que es súper importante. Y bueno, yo tengo una editorial que es La Gran Nilsson. Para mí editar es ser una suerte de medium entre una persona que tiene un texto y un libro. Porque el editor tiene que poder interpretar una serie de cuestiones de ese libro, ¿no? Es también un ejercicio de escucha. Tiene que interpretar de qué va el libro para poder traducirlo en una tapa. Bueno, muchas veces para poder quitarle hojarasca al libro
o para poder darle al autor alguna devolución y decirle, mira, labura un poquito acá, o fíjate si este poema no va antes, no va después, no se entiende tal cosa, ¿no? Es hermoso editar. Yo vengo de la edición gráfica, de la edición de periodismo gráfico, siento que no es tan distinto en su esencia, pero que una persona que edita poesía o edita literatura tiene también otro tipo de escuchas, ¿no? Que tienen que ver con otros registros del lenguaje y del discurso. A mí me encanta editar y bueno, la editorial ya tiene unos 28 títulos, así que estoy muy contenta. Creo que el lector es un yo mismo desdoblado, pero está siempre. He sido periodista muchos años, entonces el lector para mí es una entidad. Siempre estás escribiendo para alguien y eso no me lo olvido. Cuando escribo poesía, así sea la cosa más íntima del planeta, yo siento que estoy escribiendo para alguien. Entonces ese alguien está en algún momento de la escritura. Se traduce en distintas cosas, ¿no? Como que una intención de no ser oscuro, hermético, más que oscuro. Pero sí, está siempre. Creo que el periodismo es un gran ejercicio en eso, ¿no? En eso y en otras cosas. Yo fui más o menos 20 años periodista, periodista gráfica, y eso me marcó mucho. Muchas cosas, digamos, la palabra sigue siendo la misma, nada más que la pasas por distintos filtros, digamos, y aprendí mucho de eso, de editar, de cómo algo dicho de una manera funciona de una manera y no de otra. Sí, creo que el periodismo fue también un maestro. Bueno, esto volviendo a lo del periodismo, yo en un momento dado tuve una crisis, porque yo escribía permanentemente como periodista, que siempre escribís on demand y con muchas pautas, ¿no? De cómo tiene que ser. Trabajaba en Viva, trabajaba en 3 Puntos, que eran revistas cada una con su estilo, tenías que, digamos, más o menos responder a eso. Y justo en esos momentos yo empezaba a escribir poesía y a mí me pasaba algo muy loco, que era que sentía que cerraba una puerta y me iba a otra habitación y escribía y volvía a cerrar la puerta y volvía a entrar. Y llegó un momento que yo dije, no, me voy a volver loca, porque es la misma palabra que la estoy usando de 2 maneras diferentes. En una la estoy usando, básicamente, y en otra no. Entonces, esta relación que me pareció un poco espuria, creo que de alguna manera simplifica eso que decía Alejandra Pizarnik, que escribir poesía no es un oficio, sino que es un destino. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay algo que tiene que ver con lo que viniste a hacer, aunque nadie te lo haya pedido y aunque solamente vos lo creas, no importa. La sensación de que viniste a escribir poesía, y eso no sé si tiene que ver con los mercados, más bien va en contra del mercado, y eso es genial, ¿no? Entonces los poetas siempre nos quejamos de que se vende poco, de que es tan arduo todo, pero yo creo que es eso lo que nos da una libertad enorme y nos da la posibilidad de pensar todo desde otros lugares que no tengan que ver con las lógicas de mercado, en una sociedad donde todo se rige por lógicas del mercado, con lo cual nos da también la posibilidad del ejercicio del deseo y de la libertad. Y eso es maravilloso. Es una de las cosas más maravillosas que tiene escribir poesía. Me ha dado la sensación de estar en un camino. A pesar de todo lo que te pasa en la vida, estás en ese camino. Siempre volvés a ese camino, pase lo que pase. Me ha dado excelentes amigos y amigas. Me ha dado alegría, felicidad. Me ha dado una conexión con lo sagrado, ¿no? Porque yo pienso que escribir, y sobre todo escribir poesía, tiene una conexión con lo sagrado que hay en la palabra, con lo histórico, con lo mítico que hay en la palabra. Y eso me lo ha dado. Lo primero que te digo es que tenés que leer. Te voy a buscar algunas lecturas que te sugiero para leer y también te voy a decir que intentes escribir. Intentalo como sea, por donde sea. Después se va perfeccionando, se va corrigiendo, se va pensando, se va creciendo, pero tenés que hacerlo.
O sea, lo que siempre haría una persona que se me acerque a decir que quiere escribir es decir, escribí. No esperes más, escribí. Viajar, pienso que viajar es una variante de la escritura y de la lectura. Viajar es leer el mundo. Entonces pienso que viajar es algo súper importante. También podemos pensar que alguien puede quedarse quieto en su silla y ser un excelente escritor. No digo que sea condición sine qua non, pero porque también hay viajes que no son en los espacios, sino que son en la cabeza. Pero sí viajar, yo lo sumaría. A mí me aportó muchísimo viajar. A donde sea, no necesariamente viajes magníficos. La condición del viajero. La condición del viajero para mí tiene que ver con la condición de la persona que vive, donde todo es un poco variable, cambiante, circunstancial, azaroso. No perder esa conexión con eso, con el azar, con lo que puede ser o no ser. ¿Y qué otra cosa puede ser? Escuchar. Escuchar es fundamental para alguien que escribe. Saber escuchar, ser un buen escucha de todo. Sí, el vínculo entre la vida cotidiana, digamos, y terrestre y la poesía, para mí fue fluida, o sea, fue trabajosa, pero fue fluida. Siempre encontré espacios para las dos cosas. Pienso que la poesía tiene esa posibilidad de que vos podés estar cambiando pañales. Yo tengo 3 hijos y los segundos fueron mellizos. Podés estar cambiando pañales y escribiendo un poema en tu cabeza. Y eso me ha pasado cientos de veces. Pensando en la comida, en las cuentas, en el colegio, en lo que tienen que llevar, en el uniforme y escribiendo un poema a la vez. Hoy, después de que pasaron muchos años y mis hijos son grandes, yo siento que soy como una heroína de mi propia vida porque trato de acordarme todo lo que hice y es enorme, ¿no? Porque trabajar y trabajar, escribir, publicar y criar chicos es como demasiado, pero bueno, sí me resultó cansador por momentos, pero nunca me implicó un conflicto. Para mí tenía que hacer esas 2 cosas y las quería hacer y las iba 2, 3 cosas y las tenía que hacer y bueno, las hacía. Silencio, otras lenguas que no se explican con lengua y tal vez ahí también fuera de la lengua hay un movimiento que es poético, que hay que salir para volver a entrar, para no morir. Por eso también es una tarea inútil, porque vamos a morir. Se escribe para no morir, pero es una tarea que ya sabemos que perdemos de entrada, porque vamos a morir, pero hay que darle batalla. Un concierto de voces. Un universo paralelo a la realidad que vemos, la puerta de entrada a millones de mundos, la posibilidad de conocer la vida y la experiencia de mucha gente que no vamos a tener la oportunidad de conocer. Como muchas cosas importantes en mi vida, no la armo, sino que se van armando. El azar tiene mucho que ver. Algunas cosas obviamente las elijo, otras escucho recomendaciones y otras suceden.